Hola, nosotros somos el grupo número 9 y vamos a hablar acerca de la presión atmosférica y la diferencia de presión dependiendo de la altura en metros sobre el nivel del mar. Yo soy Enrique Morán. Yo soy Carlos Lascano. Listo, para el proyecto de esta ocasión para Física y Ciencias de la Salud se nos ha puesto un reto el cual es explicar algún tipo de fenómeno físico del cual podemos descomponer algunas ideas o también podemos aplicarlo en la vida real. Para esta presentación el profe nos dio las siguientes preguntas para responder. La primera es, ¿cuánto oxígeno hay para diferentes alturas y cómo depende la presión de esto? ¿Cómo es que el cambio de presión para los tímpanos entre Quito y Guayaquil? ¿Cómo se compara esto con sumergirse en una piscina a 3 metros de profundidad y por qué otras especies pueden sobrevivir a bajas profundidades? Listo, tenemos la motivación. Al viajar entre la costa y la sierra, las personas empiezan a sentir síntomas como dolor de cabeza, dolor de oídos, mareos, incluso hasta vómito. Es interesante investigar el por qué estos síntomas afectan cuando se ve involucrada la presión y también el nivel de oxígeno. Disminuir también la altura debajo del mar o bajo del agua también tiene efectos sobre el cuerpo de las personas. Bien, ahora yo voy a hablar sobre el marco teórico. Para poder entender por qué suceden estos efectos en los humanos, es necesario definir ciertos términos como presión atmosférica, presión hidrostática, concentración de oxígeno en la atmósfera y saturación de oxígeno en la sangre. Bien, la presión se define como la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. Su fórmula es fuerza sobre área. Por lo tanto, la presión atmosférica se define como la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. La superficie terrestre es bastante accidentada, en la cual, como todos sabemos, existen varios accidentes geográficos como montañas o cordilleras, los cuales incrementan la elevación de esta superficie. Comúnmente, para poder medir la altitud de un terreno, se tiene como referencia los océanos. Debido a esto, se suele medir esta altitud en metros sobre el nivel del mar. A nivel del mar, la presión atmosférica es de una atmósfera o 101.325 pascales. A medida que aumenta la altitud, la presión atmosférica disminuye, debido a que cuanto más alto está un punto sobre el nivel del mar, menos capa de aire tiene por encima. Y al haber menos masa, la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie es menor. Guayaquil, al ser una ciudad costera, tiene una presión atmosférica de una atmósfera, a diferencia de Quito, que se encuentra a 2.850 metros sobre el nivel del mar, y su presión es de 0.71 atmósferas. Esto indica que Quito tiene un 29% menos de presión que en Guayaquil. En estos casos estamos teniendo en cuenta la presión por encima del nivel del mar, pero ¿qué sucede con la presión debajo del mar? A la presión ejercida debajo del mar se le conoce como presión hidrostática, la cual se define como la presión que se somete un cuerpo sumergido en un fluido, debido a la columna de líquido que tiene sobre él. Es decir, ya no solo se toma en cuenta la presión que ejerce la atmósfera sobre un cuerpo, sino también la presión que ejerce el agua sobre dicho cuerpo. A medida que que aumenta la profundidad en un océano, la presión total será mayor. La presión aumenta una atmósfera por cada 10 metros de profundidad aproximadamente. La actividad de buceo, por ejemplo, se realiza normalmente entre los 6 a los 19.28 metros. A una profundidad mayor ya nuestro cuerpo no lo resistiría y se aplastaría básicamente. Sistemas como como el cardíaco o el respiratorio empezarían a fallar. Los submarinos comunes, por ejemplo, o de guerra, no suelen superar los 600 metros de profundidad. Esto ya que su casco metálico de alta resistencia les permite soportar esta presión. Algunas especies de animales han evolucionado para poder soportar grandes profundidades, como por ejemplo el pez víbora, Cauliodus nocuni, o el rape de profundidad Malanocetus johnsoni. Pueden soportar profundidades de hasta 4.000 metros. Toda su estructura ósea, órganos y sistemas han evolucionado para poder soportar tan elevada presión. Si por cada 10 metros de profundidad la presión aumenta una atmósfera, estas criaturas estarían soportando una presión total de 401 atmósferas.
Retomando el tema del mal de altura, hasta los 1200, hasta los 12.000 metros sobre el nivel del mar, la concentración de oxígeno en la atmósfera es del 21%. Esto se refiere a que hasta esta altura el porcentaje de oxígeno con respecto al resto de gases que componen la atmósfera se mantiene en 1%. Entonces, ¿por qué es común escuchar que mientras mayor es la altura hay menos oxígeno? Esto es verdad, pero a partir de los 12.000 metros y ningún asentamiento humano se encuentra a esa altitud. Si la montaña más alta del planeta se encuentra a 8.849 metros sobre el nivel del mar. Esto quiere decir que entre Quito y Guayaquil hay la misma cantidad de oxígeno. Sin embargo, al disminuir la presión, la cantidad de oxígeno que es empujada hacia nuestras narices y pulmones, cada vez que respiramos es menor. Lo cual sentimos. En efecto, a mayor altitud ingresa menos oxígeno en nuestros pulmones, por lo cual nuestra saturación de oxígeno en sangre, es decir, la cantidad de oxígeno que tenemos circulando en nuestro sistema sanguíneo, disminuye. Nuestras células empiezan a recibir menos oxígeno y esto causa que las células como neuronas que se encuentran en nuestra cabeza y sistema nervioso, que requieren de una gran cantidad de oxígeno, empiezan a tener dificultad al realizar sus procesos metabólicos y esto hace que duelan. Si el cambio de altitud sucede muy rápido, estos síntomas suelen ser mucho más intensos, ya que no se le da el correcto tiempo a nuestro cuerpo para poder aclimatarse a esta nueva presión. Listo, ahora para poder un poco ejemplificar todo lo que hablamos anteriormente en el marco teórico, tenemos algunos ejemplos. Para estos casos tenemos el primero, sería de una persona que está viajando desde Guayaquil hasta Quito, como ya hemos dicho antes. Cuando se baja de latitud, también se ve una afectación en los tímpanos de las personas o también en el estado de salud o anímico de las personas. Esto se ve más debido a la presión interna del oído, que es la que también controla cosas como la coordinación. Aquí podemos ver cómo tenemos la presión total atmosférica, que sería la presión atmosférica que tendría el oído interno, que es la presión que iguala a la presión de Guayaquil, menos la presión atmosférica en Quito. La presión atmosférica en Guayaquil es de 1 atmósfera, mientras que la presión atmosférica en Quito es de 0,29 atmósferas. Esto nos daría un resultado de 0,71 atmósferas. También podemos decir, esto tiene mucho que ver con el barotraumatismo. El barotraumatismo al del oído es la presión en el tímpano que ocurre cuando la presión del aire con el oído medio y la presión del aire en el ambiente están desequilibradas. Esto se produce cuando la presión del aire en el oído medio no coinciden e impiden que el tímpano vibre normalmente. Cuando los cambios de presión suceden muy rápido y la trompa de Eustaquio no es capaz de regular la presión, provoca síntomas como el dolor o el mareo. En el siguiente caso tenemos algo más sencillo, que es cuando hacemos una inmersión en la piscina. Para este caso tenemos la piscina a 3 metros. Se utiliza la fórmula de la presión hidrostática, que es igual a la densidad de líquido o fluido en el que se esté navegando, la gravedad y la altura. Para el agua, que su densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9,81 metros sobre segundo, y la altura sería de 3 metros. Esto nos da como resultado 29.430 pascales. Y bueno, estos han sido los casos para este proyecto. Podemos pasar a las conclusiones. Gracias a estos casos podemos concluir que la presión es variable y depende de la fuerza, masa por la gravedad, sobre una área establecida, o para presiones hidrostáticas también es necesario tomar en cuenta la densidad del medio, la altura y la gravedad en la que se encuentran. Es así que todas las variables hacen que las variaciones que un ser humano puede experimentar acerca de su relación con la presión son tan diversas. También se puede concluir que la concentración de oxígeno se mantiene igual en cualquier lugar de la atmósfera en la que los humanos podemos existir, pero al tener una menor presión, el oxígeno que entra no tiene la fuerza para ingresar al sistema, por ende no se abastece de la misma oxigenación que lo haría regularmente. Y listo. Gracias. Listo, gracias.